A ver, un secretario de organización. Compañeras y compañeros, no funciona el micro. No funciona el micro. ¿Ah? Es que no funciona el micro. Vamos a reiniciar la sesión. Bueno, antes de dar la palabra al próximo interviniente, que es Esteban Morcillo, rector de la Universidad de Valencia, voy a muy brevemente vamos a explicar el cambio que habíamos anunciado de cómo vamos a trabajar durante el día de hoy a partir de este momento. Como disponemos solo de un día, no van a haber intervenciones, no vais a poder tener intervenciones directas con el micrófono, sobre todo por Miguel Chordá y estos que sueltan mítines. Y entonces lo que haremos será, en las carpetas tenéis, creo que al menos dos cuartillitas para hacer la pregunta. Hay que saber quién hace la pregunta y claramente con mayúsculas también preguntar brevemente. Nosotros trataremos de ordenarlas y el interviniente dará contestación, seguro, a todo aquello que se le pregunte si tiene respuesta a aquello, ¿no? Esta es la forma en la que vamos a trabajar a lo largo del día. Creo que va a ser una forma bastante más dinámica de la que hasta ahora veníamos utilizando, fundamentalmente porque no disponemos más que del tiempo del que disponemos. Bueno, sin más, Marisa va a presentar a nuestro interviniente. Muy brevemente, porque la verdad es que Esteban es una persona de prestigio, tiene un currículum muy importante, pero voy a intentar extractar un poquito pues todo este currículum vitae. Esteban Morcillo Sánchez, nacido en Valencia, nació, no sé si decir la fecha, en 1951, es catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina y Odontología. Fue elegido rector de la Universidad de Valencia en las elecciones celebradas en el año 2010. Es un hombre con un fuerte compromiso con la docencia y la investigación y, entre otras cuestiones, ocupó la cátedra de farmacología en la Facultad de Medicina y Odontología, que creo que además lo he dicho al principio y lo tengo aquí repetido. Además de ello, también ha tenido un fuerte compromiso con la gestión. La Universidad de Alcalá fue vicerrector de investigación y doctorado desde el 1986 hasta el 88, decano en la Facultad de Medicina, rector para la docencia en centros asistenciales desde 2006-2007. ¿No se oye? Vale, ahora sí. Es presidente electo de la Sociedad Española de Farmacología. Su trayectoria investigadora también le precede. Es autor de numerosos capítulos y libros de texto en los ámbitos de farmacología, medicina y odontología, y su tarea investigadora ha sido reconocida en el año 2001 con el Premio Galien de Investigación en Farmacología. Tengo muchísimos más méritos que adornan a nuestro interviniente. En cualquier caso, es conocido por todos vosotros y esperamos que de su intervención, que la hemos titulado La relación universidad-empresa en el marco de una nueva cultura empresarial, esperamos también que sea clave esa ponencia para iniciar una nueva etapa de colaboración a partir de ahora con la Universidad de Valencia y poder trabajar con mayor colaboración y mayor intensidad. Sin más, pues el interviniente Esteban Morcillo. Muchas gracias, Marisa, por tus amables palabras de presentación. No es la primera vez que vengo a este ámbito y a esta audiencia. Yo creo que he asistido a todos y cada una de las reuniones y
si no recuerdo mal, creo que fue mi primer año o el segundo año como rector, que también intervine con una presentación, pues quizá en aquel momento más centrada en la propia universidad. Y, por supuesto, pues vengo aquí con muchísimo gusto. Así es que, Marisa, gracias. Juan, gracias. Y señor secretari general de la Unió General de Treballadors País Valencià, Gonzalo, pues también gràcies per aquesta invitació. I una salutació també als secretaris generals de les federacions valencianes de la UGT, als membres de la direcció confederal, autonòmica i de les federacions. Permeteu-me una especial salutació a la delegació alemana que ens acompanya avui i, sens dubte, serà molt atractiva la presentació que farà ara després. I, en general, companyes i companys, amigues i amics. Com he dit, les meves primeres paraules, com no, han de ser d'agraïment molt sincer cap a la Unió General de Treballadors i especialment el seu secretari general al País Valencià, Gonzalo, i al secretari de Relacions Institucionals de la UGT País Valencià per invitar-me, convidar-me un any més a compartir amb vosaltres no només l'acte inaugural, o sigui, no només estar ahí físicament assegut, sinó també a intervindre i compartir amb vosaltres algunes reflexions. Considero com a rector que això és un honor, a banda d'un plaer per les lligams d'amistat que compartim. Como rector he tenido siempre muy claro el concepto de mesa negociadora en la universidad y la importancia de la negociación colectiva, la importancia de la mesa negociadora para el buen funcionamiento de la casa, para el buen funcionamiento de la universidad. Soy consciente del relevante papel que la UGT, como uno de los sindicatos más relevantes, uno de los agentes sociales más relevantes, en relación a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con una historia a sus espaldas de más de un siglo que avala esta acción sindical y que además yo creo que es un auténtico superviviente. Es una entidad que ha sobrevivido a vicisitudes históricas, a persecuciones políticas, por qué no decirlo, y a situaciones de déficit democrático, por decirlo de forma elegante. Por tanto, como representante en este momento de la Universidad de Valencia, de una institución académica como es la Universidad de Valencia, pues considero que dirigiros, estar con vosotros compartiendo reflexiones tras la intervención hace pocos minutos del secretario general de la UGT, pues es un verdadero privilegio. Me consta además, y tengo que decirlo antes de comenzar mi intervención, pues que he mantenido ya reuniones con el secretario general de UGT País Valenciano, con Gonzalo, y queremos potenciar, reformular, empujar más activamente las relaciones entre UGT como sindicato y la Universidad de Valencia. Por supuesto que tenemos ya un convenio que está en vigor y que funciona, por supuesto que tenemos ya actividades formativas que están en marcha, incluso utilizando medios digamos, pues, en fin, más modernos que los puramente presenciales, es decir, la virtualidad de las nuevas tecnologías, pero queremos seguir dando pasos, dar más pasos en este sentido y aprovecho este acto público pues, para manifestar la satisfacción institucional de la Universidad de Valencia por poder continuar estrechando y pensando juntos nuevas actividades formativas porque comparto la visión del secretario general y de la UGT de que una mejor formación de las personas añade dignidad y añade calidad a su devenir profesional y me atrevería a decir incluso que a su devenir humano sin lugar a dudas. Voy a procurar ser lo más breve posible. Yo ya sé que cuando a un rector le dan un micrófono pues se convierte en un peligro público. Agradezco mucho ver la sala llena porque yo sé que después del café pues cuesta un poco retomar las cosas. Procuraré ser lo menos plúmbeo que sea capaz de ser y por supuesto yo creo que la parte siempre más distraída y más amena sin lugar a dudas es el coloquio y no es que me parezca mal la decisión que ha tomado la mesa de utilizar el sistema de preguntas por escrito, pero bueno, que en la universidad desde luego estamos muy acostumbrados, en la universidad pública
Estamos muy acostumbrados a que los diálogos y los debates sean extraordinariamente fluidos y abiertos y sin duda es lo más enriquecedor que existe. El tema es universidad y empresa y yo creo que todos somos conscientes de que es un tópico y es un tópico que viene desde muy atrás. Por tanto, revisitar un tópico siempre es atractivo porque siempre aporta cosas nuevas, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo. Estamos viviendo un cambio político y un cambio social. Estamos con expectativas de que ese cambio político y social se extienda incluso más allá de nuestra propia comunidad. Casi me atrevería a decir que el cambio es necesario. Los cambios forman parte de la biología. Yo soy médico de profesión y el cambio es una constante biológica. Y ese cambio, por supuesto, no es solo un cambio de la sociedad, tiene que ser un cambio de las empresas, por supuesto es un cambio también de la institución universitaria. Y les voy a robar solo 2 minutos para hacer una síntesis muy resumida para poner en valor lo que representa una universidad pública como la Universidad de Valencia. En realidad solo les quiero trasladar 2 grandes conceptos. El primero es hacerles memoria de que la Universidad de Valencia es una institución que es creada por la sociedad civil valenciana. La Universidad de Valencia es de las pocas universidades históricas del Estado que no tiene origen ni de la Iglesia ni de la Corona. Otras universidades públicas, por supuesto, perfectamente respetables, fueron fundadas por la Iglesia o fueron fundadas por la Corona directamente. La Universidad de Valencia recibió un privilegio real de Ferran el Catòlic y recibió una bula pontificia, pero casi eran elementos necesarios para la validez internacional de los títulos emitidos por la universidad. Pero eso no ensombrece un origen estrictamente ciudadano. Hacia finales del siglo XV, estamos hablando, por tanto, de una institución que ha pervivido más de 5 siglos en este territorio y en esta ciudad de Valencia, y en un momento histórico de la sociedad valenciana que también me gustaría recordar. Es el momento espléndido desde el punto de vista comercial y mercantil, es el momento de la lonja, es el momento de la ruta de la seda, es el momento también, bueno, pues es el momento en el que empresarios valencianos, vamos a utilizar terminología moderna, financian la expedición del descubrimiento del Nuevo Mundo. Yo creo que es un elemento que a veces no se ha recordado, pero un valenciano es el principal aportador del crédito para poder financiar la expedición. Pero al mismo tiempo es una sociedad civil con riqueza que tiene claro la inversión cultural. Poetas, escritores, Joanot Martorell, Rois de Corella, Ausiàs March, una actividad impresora enormemente dinámica, y una de las decisiones que toma esa sociedad es: necesitamos una universidad, porque los estudios superiores nos harán una mejor ciudad y una mejor sociedad. En la Constitución, en las constituciones de la Universidad de Valencia, se habla de homes resoluts. Hoy se hablaría de homes idones, pero claro, hemos de entender que estábamos en el 1400 y tanto. Se habla de homes resoluts, que yo creo que sería la forma de expresar hoy a los emprendedores, y que la ciudad necesita una universidad para que esas personas puedan tener formación. Es la misma sociedad civil, no eclesial, civil, que crea el Hospital General, porque la potente Facultad de Medicina, enormemente fuerte en ese momento, con cátedras de medicina muy originales comparativamente con el resto de Europa, por ejemplo, una cátedra de medicina química paracelsista, una verdadera novedad en la Europa de ese momento, necesita un hospital general. Y querría recordar el famoso hospital de Falls y Innocents, que es la primera iniciativa europea de entender que los enfermos mentales y las personas
de pocas luces, necesitan ser tratados dignamente y no ser apedreados por las calles porque es una enfermedad, no es una lacra social. Ese es el ambiente en el que es creada la Universidad de Valencia, con expresiones que a mí me encantan, como la de Eiximenis, un erudito de la época predecesor de la universidad, que hablaba no usiacar bons llibres y bons mestres. Es decir, no os importe pagar dinero por tener buenos libros y buenos maestros, porque dice que ahí están encerrados todos los tesoros. Y otra idea, he prometido solo 2 ideas. La segunda idea sería, pero exactamente, ¿cuál es la proyección social o el valor social que tiene la universidad pública? Hay personas en la sociedad, hay ciudadanos y ciudadanas que piensan, y por desgracia también hay bastantes políticos que lo piensan y así lo desean, que la universidad fuera un sitio en el que se va a recibir clases, a hacer unos exámenes y después a recibir un título universitario. A ser posible que dé lugar a un ejercicio profesional bien remunerado. Yo no voy a entrar ahora en la dinámica de pesar o de dar un peso a las diferentes instancias, pero sin menoscabo de lo que representa el peso de la docencia en el sistema universitario, porque a mí me gusta decir que si una universidad no tiene estudiantes ya no es universidad, será otra cosa, será un centro de investigación, pero desde luego no es una universidad. Y dejando encima de la mesa algunos aspectos que puede que en el debate o en el coloquio después puedan surgir, pues la situación que estamos viviendo las universidades públicas, la variación constante del marco normativo de educación, esa polémica que seguro que habéis visto en los medios de comunicación sobre el 3+2 enfrentado al 4+1, el precio de los másteres, el tema de la financiación del sistema universitario público valenciano, plan pluriennal, ley de financiación, la necesidad imperiosa de un pacto por la educación, que no ha habido forma de conseguirlo, la enorme importancia que tiene para una sociedad la mera formación de los recursos humanos en la educación superior, con una tasa de retorno fiscal que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha estimado del 2,5%, es decir, todo lo que el Gobierno valenciano invierta en la financiación de las universidades públicas es auténticamente inversión, no es gasto como a veces se suele comentar, y es una inversión que se recupera. No se recupera hoy, pero se recupera en el medio-largo plazo. Pero el concepto que quería compartir con vosotros es que la universidad va mucho más allá de la docencia. La universidad genera conocimiento, genera ciencia, genera resultados nuevos. Por cierto, un elemento que siempre os invitaría a comparar respecto al sistema universitario privado, en el que veréis, y esto hoy es una información que está fácilmente disponible porque hoy existen bases de datos que dan información muy exacta de la producción científica de las instituciones, veréis que pues, si hablamos, por ejemplo, de nuestro territorio, del País Valencià, el sistema universitario público valenciano está produciendo prácticamente 98-99% de toda la producción científica. 98-99%. La Universidad de Valencia, casi la mitad de esta producción. Las universidades privadas contribuyen con un 1% o poco más a esa producción científica. También querría recordar que las universidades públicas valencianas están acogiendo al 89-90% del estudiantado, es decir, son los principales actores responsables de la formación de esos recursos humanos, siendo el sistema privado el que tiene aproximadamente pues, un 10-12% del alumnado, un tema también sobre el que se podría hablar sobre la diferencia entre demanda de estudios y empleabilidad de esos estudios u ocupación, un elemento que a veces es también motivo de confusión. Pero voy a ir más allá. Genera conocimiento, genera ciencia, transfiere el conocimiento a la sociedad, transfiere el conocimiento a los tejidos productivos, pero sobre todo
lo más importante posiblemente, quizá el elemento con el que yo creo que más nos identificamos las universidades públicas y desde luego esta Universidad de Valencia es el elemento de los valores. La Universidad de Valencia es presencial, no es una universidad virtual. Tiene, por supuesto, las mejores instalaciones y a veces tiene picos de uso del aula virtual equivalentes a las universidades no presenciales. Pero es una universidad presencial. Es una universidad vinculada a la ciudad y al territorio. Es una universidad que cultiva la lengua y la cultura propias de nuestro pueblo, sin que pierda en ningún momento su proyección internacional y su condición de universidad moderna. Es un referente en valores. Si hablamos, y me consta que la UGT tiene un compromiso muy bien establecido en ese ámbito, de políticas de igualdad efectiva de género, igualdad de oportunidades con independencia del origen y de las condiciones sociales y económicas, eso es precisamente la universidad pública. Cooperación al desarrollo, somos la segunda universidad del Estado en inversión en cooperación al desarrollo. Solidaridad, sabe el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia que la Universidad de Valencia está comprometida ahora con la crisis humanitaria de los inmigrantes. Sostenibilidad, atención a la diversidad funcional. Somos la primera universidad presencial del Estado, más incluso que otras universidades presenciales con más alumnos. Más de 1000 alumnos con diversos tipos de diversidad funcional, discapacidades, son atendidos en la Universidad de Valencia y pueden cursar estudios. Muy diversas categorías de discapacidades. Y compromiso. No hace falta que recordemos en el tardo franquismo la sinergia que se produjo entre los movimientos obreros, los movimientos de clase y los movimientos estudiantiles. Yo creo que hubo una convergencia extraordinariamente capaz de poner en cuestión una situación antidemocrática y de contribuir a ese cambio. La Universidad de Valencia ha sido la universidad pública que ha dado testimonio con exposiciones como Universitaris contra la dictadura o con exposiciones muy recientemente, la del Stambrook, la del barco, donde fueron muchos inmigrantes al exilio franquista y, por tanto, yo creo que siempre hemos estado ahí. Me gustaría recordar, por ejemplo, que el edificio histórico de la Universidad de Valencia, la nau, no sé si sabéis que la nau es el nom d'un carrer, el carrer La Nau, pero la nau es también un acrónimo, que es la Nostra Antiga Universitat. La nau fue la sede del Ministerio de Instrucción Pública cuando Valencia fue capital de la República. Yo creo que este concepto de compromiso social no me gusta nunca mezclarlo y lo separo siempre de lo que ahora está cada vez, y está bien que lo esté, lo de la responsabilidad social corporativa. Está bien la responsabilidad social corporativa, es un tema de empresa. La universidad no es una empresa. La universidad tiene mesa negociadora y comité de empresa, pero la universidad es un servicio público, es una institución pública. En la universidad lo que hay que poner en valor es precisamente ese compromiso social, ese estar ahí, ese ser un referente social, ese compromiso con la ciudadanía. Y eso va muchísimo más allá de la responsabilidad social corporativa. En resumen, la ciudad de Valencia, nuestra tierra, no sería la misma si hace más de 5 siglos un grupo de ciudadanos decidieran crear una institución académica de enseñanza superior para dar respuestas porque sentían esa necesidad. Y ahora vamos a hablar de algo que tenemos enfrente y es, y digo enfrente en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, que es la empresa. Y caminamos, como es el objetivo de esta reunión, de esta sesión, que yo creo que hay que felicitar a UGT por haber escogido un tema que está de candente actualidad. Es decir, estamos asistiendo a cambios, se están produciendo cambios. Probablemente esos cambios se hubieran producido de todas formas. Sin duda ha sido la crisis de 2008, la importantísima crisis económica y financiera, pero que sobre todo ha tenido un evidentísimo y profundo impacto social, el que ha espoleado y ha acelerado unos cambios que estaban ahí delante.
caminamos hacia un nuevo marco relacional. Y yo creo que la palabra que posiblemente mejor lo sintetiza sea la palabra complejidad. Estamos delante de una sociedad compleja. Las cosas no son tan sencillas. No existen los esquemas victorianos que todo lo tenían resuelto y tenían un sitio para cada cosa. Hoy estamos en un escenario en el cual hay que gestionar la incertidumbre y hay que gestionar la complejidad. Frente a esa triple hélice que seguro que todos habéis oído mencionar muchas veces, que era administración pública, universidades, sistema universitario público y empresas, empresa privada, economía social, cooperativismo, etcétera. Hoy se habla de la quíntuple hélice, porque a esos tres actores hay que añadir necesariamente la dimensión social. Hoy la dimensión social nadie la excluye, es absolutamente necesaria, y en esa dimensión social están los agentes sociales, es decir, los sindicatos, y las consideraciones de contexto, entorno y territorio. El territorio no es indiferente. País Valencià tiene unas características y condiciones, nosotros no somos País Vasco, y eso es una realidad. Tú no puedes excluir esa realidad o hacer abstracción pensando que solo tienes tres actores encima de la mesa. Tienes muchos más actores. O tú no puedes excluir lo que son la crisis, porque a su vez un fenómeno como la crisis impacta de manera diferente según estratos, sectores y territorios. Hemos evolucionado como sociedad desde sociedades agrícolas industriales a una sociedad que sabéis que se llama sociedad del conocimiento, economía del conocimiento. Estamos inmersos, y más nos vale estar inmersos en el uso intensivo del conocimiento, y eso supone una revolución. Eso que conocéis como la terciarización, es decir, que el sector terciario, el sector servicios, acaba impregnando todos los demás sectores económicos con un estilo y forma de gestionar. Y estamos caminando, si es que no estamos ya totalmente inmersos, en la tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Y los agentes sociales, los sindicatos, tienen que ser muy conscientes de que va a haber impactos laborales, con toda seguridad. Yo cuando oigo hablar de robotización, cuando oigo hablar del Internet de las cosas, pues evidentemente me quedo preocupado, o las impresoras 3D, me quedo preocupado en qué forma se va a gestionar eso. Y si vamos a repetir, esquemas que tienen que ver con lo que ya se ha vivido en la primera gran revolución industrial o en la segunda, o en la segunda revolución industrial. Por tanto, cada vez más necesitamos más conocimiento delante de situaciones que cada vez son más complejas. Pérdida de competitividad empresarial, destrucción de empleo, políticas de consolidación fiscal. ¿Cómo han gestionado la situación de la grave crisis económica y financiera que comienza con Lehman Brothers y las hipotecas subprime y que ha acabado siendo una crisis global, aunque ha afectado más a ciertos territorios que a otros? Las políticas de consolidación fiscal han sido exactamente lo contrario de lo que los economistas clásicos estudiaron como el New Deal de Roosevelt. Las políticas de austeridad fueron analizadas por un profesor de la London School of Economics que fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valencia hace aproximadamente un año y pico, y que calificó a esas políticas de, literal, obra teatral de la moralidad. Es decir, mezclar las cosas. Hacer juicios de valor, cuando el tema poco tiene que ver con este posicionamiento. Otro honoris causa que tuvimos también hace un año aproximadamente, Santiago Muñoz Machado, hizo un magnífico discurso sobre la pobreza, sobre la situación de desigualdad. Seguro que habéis leído ayer en un periódico de amplia difusión nacional que aproximadamente el 0,7% de la población mundial
detecta, ostenta, retiene el 88% de la riqueza mundial. Nunca antes se había vivido en un escenario económico en el que la brecha, como lo ha llamado el premio Nobel Stiglitz, la brecha nunca había sido tan grande antes. Eso es una mezcla explosiva. El triunfo después de la Segunda Guerra Mundial de la socialdemocracia fueron precisamente las políticas sociales, la negociación colectiva como elemento redistribuidor, que me han comentado que ha sido también un elemento en la conferencia del secretario general, que pidió disculpas por no haber podido estar, pero estaba atendiendo al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que estaba visitando el Jardín Botánico de la Universidad. Otro honoris causa reciente de la Universidad de Valencia, Pascual Sala, el expresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, hablaba de cómo el texto de la Constitución se viola. Es decir, ¿no tiene acaso el Estado una obligación protectora de todos los ciudadanos? ¿No hemos vivido en la crisis de los desahucios, el desnonament, no hemos vivido un escenario en el cual los ciudadanos han podido tener, con razón, la percepción de que el Estado no les protege? Pero esa es una de las funciones fundamentales del Estado. Tenemos una Constitución. Después uno no encuentra ejecutados ese tipo de protecciones. Cuando se habla del modelo social europeo, un elemento que tenemos que defender porque es un logro de la socialdemocracia, se habla de que el crecimiento económico tiene que cumplir 3 requisitos y va en línea con esta percepción de cambio que mencionaba. El crecimiento hoy tiene que ser inteligente, es decir, un crecimiento basado en actividades intensivas en conocimiento, porque es la realidad. Tiene que ser inclusivo, no tiene que generar más desigualdad, no tiene que generar más brecha, no tiene que producir exclusión social, tiene que incluir a todas las personas, desde una persona que tiene una discapacidad funcional hasta una persona que tiene las mejores posibilidades. Y tiene que ser, como sabéis, sostenible, respetuoso con el medio ambiente, etcétera. Y de ahí toda una serie de políticas que de alguna forma nos comprometen a todos. A veces también, en ese escenario en el que os comentaba que en la universidad hay muchas personas que piensan, no, solo es para dar clase, hacer exámenes y dar un título. La Universidad de Valencia fue la primera universidad en nuestro territorio, en el conjunto de la Comunidad Valenciana, que creó hace ahora 27 años, más de un cuarto de siglo, la Fundación Universidad Empresa. Fue la primera universidad que instituyó una fundación para relacionar la universidad con el entorno empresarial, para gestionar, por ejemplo, las prácticas en empresa, las prácticas en el tejido productivo de nuestros estudiantes, estableciendo, por ejemplo, cursos para lo que ahora está de moda, pero que la Universidad de Valencia lleva más de 15 años haciendo. El curso, la cátedra de cultura empresarial y cursos que los denominamos Qui pot ser empresari, es decir, cursos que lo que pretenden es ir inculcando a los estudiantes la necesidad de entender lo que representa el tejido productivo en términos de riqueza social. Es también la Universidad de Valencia un actor muy poderoso en elementos de economía social. Yo creo que la economía social no ha recibido lo que en justicia le corresponde como un elemento dinamizador de la economía muy importante. Es el cooperativismo, es la economía cooperativa, del cual en Comunidad Valenciana tenemos varios ejemplos de éxito. La Universidad de Valencia mantiene un instituto universitario de investigación en economía social y cooperativa, conocido por el acrónimo UDESCOP, y ha intervenido mucho en dinámicas y en estudios precisamente para potenciar un aspecto económico que además ha resistido bastante bien y mejor que otros modelos empresariales la crisis económica. Y de hecho, la sede de CIRIEC España está en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia desde la década de los 90. Yendo ya concluyendo, para que haya espacio suficiente para el coloquio,
Si antes he subrayado el aspecto de formación profesionales, quiero también subrayar el importantísimo papel que tiene la universidad pública en la formación de ciudadanos. Y una distinción que recuerdo que en una visita que hizo hace 2 o 3 años a la Universidad de Valencia, Alfonso Guerra, en su condición de presidente de la Fundación Pablo Iglesias, con ocasión de una exposición sobre las constituciones españolas que se hizo en el edificio histórico de la Universidad de Valencia, recordaba este presidente de la Fundación Pablo Iglesias la diferencia entre ciudadano y súbdito. Ciudadanos, pensamiento crítico, participación activa en la política. Eso es también parte de las misiones de nuestra universidad. Internacionalización. Yo creo que hay muchas personas que no lo saben. La Universidad de Valencia es la segunda universidad europea en recepción de estudiantes Erasmus. Aproximadamente 1.500, 1.600, 1.700 estudiantes de diversos países europeos vienen cada año a estudiar a la Universidad de Valencia. Muy diversos tipos de estudios. Y aproximadamente 1.200, 1.300 estudiantes cada año salen de la Universidad de Valencia con destino a varios países europeos para realizar estudios. Otro breve comentario y estoy ya acabando. Las políticas de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. ¿Cuál sería una postura lógica? Antes he hecho una alusión al New Deal. ¿Cuál hubiera sido una postura lógica en medio de la crisis que seguimos padeciendo? Cuando oigo a veces discurso de que hemos salido de la crisis, yo me quedo siempre pensando, pues el gerente de la Universidad de Valencia no lo debe de saber, porque a mí me sigue insistiendo en que el presupuesto de la Universidad de Valencia tiene muchos problemas. ¿Cuál hubiera sido una política lógica? Sabiendo que estamos en una sociedad del conocimiento, sabiendo que estamos en actividades intensivas en conocimiento y que ese es el escenario que tenemos que gestionar, ¿cuál hubiera sido la política lógica de un gobierno para aplicar políticas que nos saquen de la crisis lo antes posible? Lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho Alemania, intensificar la inversión en I+D+I, favorecer los escenarios de producción de ciencia y de transferencia de conocimiento. Querría aquí recordarles que en el sistema español 2/3 partes de la generación de ciencia se hacen dentro de las universidades públicas. Por tanto, la universidad pública es un actor importantísimo en producción de ciencia. Muy bien, ¿qué ha hecho el Gobierno? Recortar las inversiones en I+D+I, saltarse prácticamente una convocatoria de Plan Nacional de Investigación y, por tanto, de apoyo a los proyectos de investigación en general, disminuir, por tanto, los ingresos por investigación en proyectos y contratos de las universidades públicas. Y en este momento, ustedes saben que estamos en una inversión española del 1,24% del PIB, la mitad de otros países europeos y muy alejado de la Agenda de Lisboa, que estableció como objetivo deseable el 3% en inversión en Producto Interior Bruto en I+D+I, que es una cifra, esta del 3%, a la que se aproximan países como, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen muy claro que la inversión en I+D es la mejor política anticrisis y es la mejor forma de contribuir al desarrollo, no la austeridad en la cual, efectivamente, si a un paciente se le hace una sangría muy extrema, al final lo que puede pasar es que sencillamente se muera y no se cure de la enfermedad que tiene. Y las cifras estas de porcentaje de PIB y de inversiones y saltarse una convocatoria, esto tiene impacto en las personas. Esto supone que hemos perdido personas con talento que han ido a otros países a hacer sus carreras científicas y que probablemente ya no se reincorporarán, ya no volverán a nuestro territorio a desarrollar sus carreras. Habremos hecho una inversión en formación de personas en la universidad que después no va a recuperar el Estado. Y acabo ya, quiero recordarles también la red de parques científicos de las universidades públicas valencianas, el Parque Científico de la Universidad de Valencia, que está situado en Paterna y que
yo les invito siempre a visitar porque es un excelente ejemplo de lo que las universidades públicas estamos haciendo. Hay aproximadamente unos 80 o 90 empresas, algunas de ellas ya grandes, como por ejemplo Biópolis, con más de 50 trabajadores, que están muy intensivas en ámbitos como la biotecnología o la nanotecnología, necesitando precisamente ese empuje y ese apoyo. Y por tanto, mi última reflexión es estamos ante un escenario de cambio sin lugar a dudas. Y cuando se producen escenarios de cambio, todo conocimiento es poco y toda interacción es poca. O estamos juntos o difícilmente vamos a poder hacer convergencias. En esta cogestión, como se ha llamado a los seminarios de hoy, los trabajadores, las trabajadoras, lo que tradicionalmente hemos llamado recursos humanos, hay dos elementos que no los vamos a poder soslayar. Uno de ellos es su formación. Cuanto mejor formación tengan a todos los niveles, será mucho mejor para todos, para las empresas y para la sociedad. Hoy se habla mucho de que más allá de los títulos, más allá de que tengo colgado un título en la pared, son necesarias las competencias. Y por tanto las universidades públicas, como generadoras de conocimiento, son un actor insoslayable. Es decir, agradezco mucho la invitación de la UGT, pero vengo con la sensación de que es que nosotros somos también actores, somos también parte. Hay que contar con las universidades, como me consta que el secretario general, representando a la UGT, tiene claro. Pero, por otra parte, o se hace una gestión compartida, es decir, o se avanza en la integración de la gestión, de forma que las personas no son meramente robots que funcionan, sino que aportan valor a la cadena, o no seremos capaces de asumir el reto del cambio de modelo productivo que, nos guste o no nos guste, se está produciendo en las sociedades más avanzadas. Si queremos ser una sociedad más avanzada, no solo tecnológicamente, sino también más justa, más democrática, más culta, tenemos que incorporar esta dimensión social de la economía productiva. Tenemos que incorporar valores como la economía del bien común o procomún dentro de ese escenario que no puede ser solamente de productividad. Y como he dicho, en ese escenario la universidad pública es un actor. En la sociedad del conocimiento, la universidad pública está en el corazón mismo de este nuevo modelo. A fin de cuentas, no estamos haciendo sino ese mismo pensamiento que los jurats de la ciudad, los regidores, tuvieron a finales del siglo XV, de que era necesario tener una institución como la Universidad de Valencia si queríamos tener mejores cotas de bienestar, mejores cotas de desarrollo social, económico y cultural. Moltes gràcies, muchas gracias y bona escola de formació. Muchas gracias, Esteban. Vamos a dar paso. Sí que es verdad que de la exposición de Esteban que hemos compartido todos, pero sí que es cierto que buena parte, sobre todo el final de su intervención, es compartida previamente, pero sí que queríamos trasladarla al conjunto de las personas que estáis aquí. Queríamos compartirla con todos vosotros, esa posibilidad de caminar juntos, sobre todo para avanzar hacia la innovación y hacia la formación del valor que tienen para nosotros los recursos humanos, los trabajadores en el entorno empresarial. Voy a pasar a leer este nuevo sistema
que hemos copiado de algunos desayunos que hay por ahí. La UGT no copia, ¿eh? Bien. Pregunta Enrique Barea, de la MCA. ¿No cree que en los estudios, tanto primarios como universitarios, se olvidan de la importancia de los sindicatos en la democracia? ¿No cree que la juventud ha tenido la oportunidad de saber qué es un sindicato? Si no hay una educación primaria, nunca conocerán la verdad de la historia. Bueno, obviamente la educación primaria va más allá de lo que es el ámbito universitario, aunque yo siempre he defendido en actos públicos que o miramos al sistema educativo como un bloque conjunto y hacemos que se coordinen mejor la primaria, secundaria, la formación profesional, la universidad y otros ámbitos de educación superior que existen también, aparte del propio universitario, o no seremos capaces de dar una visión de conjunto del sistema educativo y eso será malo. Y yo me refiero, claro, como es lógico, al sistema educativo público que tiene que estar integrado. Yo creo que sí que es posible. Hay algo de verdad en la reflexión que hace este compañero y es, a veces se olvidan los logros. A veces se olvida lo que ha costado conseguir ciertas cosas. Si uno lee las novelas del siglo XIX, en las condiciones de los trabajadores, te das cuenta de que en el siglo XXI, aunque siempre hemos de calificar el escenario de mejorable, pues la verdad es que se han obtenido logros, se ha avanzado en ese diálogo social. Una institución como la Universidad de Valencia, la presencia sindical es una presencia muy obvia, muy ostensible. Las elecciones cada 4 años, la mesa negociadora. Por ejemplo, uno de los elementos que yo incorporé en mi primer mandato y que he continuado en el segundo mandato es que la mesa negociadora es el elemento clave. Y esto lo sabe todo el Consejo de Gobierno y lo sabe el claustro de la universidad. O hay acuerdo en mesa negociadora o hay que seguir trabajando. Yo me hubiera podido como rector agarrar al concepto de que mi obligación es negociar. Si no hay acuerdo, lo siento, voy al Consejo de Gobierno y en un escenario que es más académico puedo acabar ganando en votación. No es buena idea intentar ganar en votación. Es decir, no es buena idea, es mejor idea convencer. Y si hace falta que la mesa negociadora con la representación de las fuerzas sindicales de la universidad se reúna 3 veces, pues que se reúnan 3 veces. Y si no se puede llevar este Consejo de Gobierno y hay que llevarlo al Consejo de Gobierno del mes que viene, pues se lleva al Consejo de Gobierno del mes que viene. Porque es mucho más importante alcanzar un acuerdo, es decir, que la negociación dé un resultado, que no sencillamente intentar imponer simplemente por estrategia de votos. Yo creo, por acabar la respuesta y no extenderme en exceso, que sí, que efectivamente estaría bien hacer más pedagogía. Estaría bien que desde la primaria entendieran que el papel de los agentes sociales, el papel de los sindicatos es muy importante y que esa interlocución es un elemento clave para la paz social, para la creación de riqueza, para esa distribución, para esa equidad en una sociedad que si no está cohesionada es que está tensionada y la tensión no es buena. Por tanto, mi respuesta sería que efectivamente sería bueno hacer más actividades de este tipo. Bien. Nuestro secretario de Administración, José Rizal Gómez Bosch, nos hace 2 preguntas. Una tiene que ver con, nos pregunta, ¿sería posible restablecer sinergias parecidas a las manifestadas en el tardofranquismo para acometer conjuntamente una oposición firme, una toma de posición frente a la agresión que supone la ruptura del contrato social nacido en la posguerra europea, por un lado? Y pregunta también, a diferencia de otras crisis económicas, la economía social no ha supuesto una salida de la crisis.
Por contra, el auto ha crecido exponencialmente. ¿No supone esto una muestra de la individualización de la respuesta a la misma crisis? ¿Qué pueden hacer la universidad y los sindicatos? Respecto a la primera pregunta, efectivamente, para eso está la universidad. El contrato social, el pacto social, en realidad es una idea de la Ilustración, es una idea que ya tiene más de 2 siglos de recorrido. Es una idea rusoniana, es una idea que aportó mucho a la sociedad. Efectivamente, yo creo que cuando uno lee estudios de empleo, y he tenido que leer recientemente para una ponencia que realicé para la Universidad Menéndez Pelayo sobre el empleo universitario, uno tiene la percepción de que efectivamente un pacto se ha roto. O si no se ha roto del todo, desde luego se ha resquebrajado. Existía una cultura del pacto, existía una cultura de vínculo, la palabra sería vínculo, de que un trabajador, una trabajadora, establece un vínculo. Igual que un profesor de la universidad o un personal de administración de la universidad vive un vínculo con su institución, un trabajador debería vivir un vínculo. Y yo creo que tenemos cada vez más la percepción de esa precarización, dejando aparte el infrasalario, que es el escenario de cada día que me imagino que los sindicatos tienen que gestionar, ¿no? Por tanto, efectivamente, la universidad genera conocimiento, la universidad es un referente en valores, la universidad tiene que ser un faro que de alguna forma dé elementos de referencia. Y en ese sentido, seguro que vamos a poder trabajar juntos, sindicatos, UGT, universidad, porque es parte de nuestras misiones, no es un regalo que hacemos, es que es nuestra obligación institucional. Y respecto a la individualización, yo creo que en efecto forma parte de esta misma estrategia. Muchas veces te encuentras asistiendo a conferencias o intervenciones donde se pone en elogio que el emprendedor se tiene que autoemplear, porque el mensaje subliminal que está en ese tipo de escenarios es: empléese usted mismo porque nadie le va a emplear. Y claro, eso rompe uno de los equilibrios en los cuales se supone que es el tejido productivo, es la empresa la que tiene que generar esos escenarios estables. Eso no quiere decir que el emprendimiento o el autoempleo sean necesariamente nocivos. Yo vivo en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, un escenario en el cual ves nacer empresas con 3, 4, 5 trabajadores y tienen una cierta viabilidad y generan riqueza, generan movimiento. Pero ese no es el escenario ideal. El escenario ideal ni es la individualización ni es la fragmentación. El escenario ideal es alcanzar un pacto estable de no precarización con tejidos productivos en una sociedad del conocimiento que es en la que estamos instalados, guste más o guste menos a según qué sectores. Tenemos otra pregunta de Raimundo Castellanos. Nos pregunta que para cuándo la formación de los sindicalistas delegados en la universidad para negociar y obtener buenos convenios y defender mejor a los trabajadores. Bueno, yo no quería decirlo con tanta claridad, pero sí, en conversaciones ya mantenidas, ya en curso con el secretario general, con Gonzalo, pues ya estamos precisamente en ese ámbito, porque en efecto, una mejor formación de los dirigentes sindicales no puede sino contribuir a que la acción sindical sea mejor, y por tanto en esa línea estamos. Estem en horari perfecte, o sigui, falten 3-4 minuts per a les 12:30, o sigui que estem en puntualitat germànica. En German o'clock. Pues bien, pues para cumplir el horario tenemos las dos últimas. El horario germánico. Bien, Lola César de la Federación, la SMC, nos pregunta las prácticas
en empresas son prácticas cómo se manifiesta en el contrato o es trabajo cómo se manifiesta, cómo se realiza cualquier trabajador en dichas empresas. ¿Qué resultado tienen? Entiendo que la pregunta es ¿qué resultado tienen las prácticas en las empresas? Si no es así, Lola, me corriges. A ver, se intenta hacer las cosas bien. Obviamente, cuando hay dos actores, no siempre se consiguen resultados buenos. La primera idea muy sintética que quería transmitir es que la universidad pública hoy en día necesita las prácticas de empresa. Es decir, los estudiantes, las estudiantes tienen que hacer prácticas de empresa. Porque además, sabes que las universidades tenemos observatorios de inserción laboral y, por tanto, vigilamos muy de cerca resultados de los egresados de la universidad. Pues bien, en todas las encuestas sale muy bien que las prácticas de empresa es uno de los elementos más dinamizadores del futuro empleo juvenil, ¿no? Del empleo de los estudiantes cuando obtienen su título. Por supuesto, siempre intentamos que las condiciones de la empresa sean correctas, que no sea un trabajo encubierto, es decir, que no se utilice al estudiante para hacer tareas que son de un profesional, y en esto evidentemente los sindicatos tienen una tarea importantísima. Incluso en algunos casos se establece una compensación económica por parte de la empresa hacia el estudiante, no siempre, y hay un tutor de la empresa y hay un tutor de la universidad, de forma que se pongan de acuerdo en que la labor que realice no sea traer café o ayudar en algo como una fuerza suplementaria, sino estar adquiriendo unos conocimientos desde la práctica. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Todos los estudios de empleabilidad, que como he dicho he tenido que revisar recientemente, subrayan mucho el tema de las competencias. Y el tema de las competencias es, a fin de cuentas, aprender haciendo. Y si no tenemos prácticas en empresa, no podemos aprender haciendo. La Universidad de Valencia gestiona aproximadamente pues casi 10.000 prácticas anuales de estudiantes. Y en 10.000 prácticas, pues estoy seguro que hay de todo. Pero nosotros intentamos que se realicen de la forma más correcta que esté a nuestro alcance. Y por último ya, Pedro Murat, de la MCA, pregunta por qué hay o se da el individualismo en los licenciados o graduados universitarios, ya que él ve que salen de la universidad, llegan a la empresa, una parte muy importante con la idea de trepar o ser el director o directora general rápidamente. Bueno, ahí se mezclan dos aspectos en esta pregunta, a mi entender. Uno de ellos es un aspecto en el que quizá todavía en nuestro territorio, en nuestro ámbito, no se ha avanzado lo suficiente, y es la percepción de que los directivos empresariales, cuanto mejor formados estén, será mejor para el conjunto del sistema. Es decir, no solamente son los dirigentes sindicales los que tienen que tener la mejor formación posible, también los directivos de empresa, pues es mucho mejor que su título sea un título universitario, que tengan una buena formación, que simplemente accedan a la dirección de la empresa porque son el sobrino, en fin, y hablo con todo respeto de la empresa familiar, porque además la empresa familiar es un elemento importante en el tejido productivo valenciano y del conjunto del Estado. Por tanto, es bueno que los directivos empresariales tengan la mejor formación posible y, desde luego, preferentemente del máximo nivel universitario, pues de máster o de doctorado. ¿Por qué se da esa individualización? Porque hay un elemento que, por ejemplo, no es que lo diga yo, lo dice el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y me voy a poner detrás de esa barrera para que no me pille, para no ser criticado, y es, en territorio nuestro, en Comunidad Valenciana, tenemos un potente sistema universitario público y un no tan potente tejido productivo empresarial. Está empezando a ver, cuando habéis leído el tema de la sobrecualificación, el problema de la sobrecualificación en parte es que no hay un tejido productivo ofreciendo posiciones intensivas en conocimiento, con lo cual acaba dándose un cierto decalaje, un cierto gap, una cierta disociación entre capacidades formativas del sistema de educación superior
y necesidades del tejido productivo en cuanto a la incorporación. Cuanto mejor sea el tejido productivo, mayores capacidades tendremos. Claro, esto produce dos efectos indeseables. Uno, el de la sobrecualificación. Otro, el de la individualización. Es decir, personas muy cualificadas que acaban entendiendo que me monto mi pequeña empresa de un trabajador, 2, 3, 5 trabajadores, porque no encuentro una ubicación para mi resultado formativo. Esto no es bueno. Ni es buena la sobrecualificación, evidentemente, porque además la sobrecualificación va incorporada a un infrasalario, y este es un tema de debate en el que los sindicatos lo han defendido muy bien, es decir, aumentar la productividad bajando los salarios. Hombre, esto ya lo sé hacer yo, para eso no hace falta estudios. Por tanto, necesitamos buenos salarios, necesitamos que el trabajador vea remunerada y reconocida su capacidad de imputar valor a la empresa. Y, por tanto, es mucho mejor que luchemos contra esa sobrecualificación, la dignidad de los salarios. Y, bueno, el emprendimiento individual puede estar bien, pero no puede ser nunca la base, porque pequeñas, minúsculas empresas no están contribuyendo realmente al conjunto del sistema. Y difícilmente pueden hacer internacionalización, un elemento hoy también importante en el desarrollo y en la especialización productiva. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies de nou. Muchas gracias, Esteban. Y con esta pregunta hemos acabado la intervención de Esteban, y yo pues sí que espero realmente que sea una etapa fructífera en formación de lo que a nosotros nos atañe, que son nuestros delegados, nuestros representantes en las empresas. Pero pensamos que también sería bueno esa cogestión con la parte empresarial. Esperemos que en esta nueva etapa lo consigamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Bueno, un segundo y continuamos. No os levantéis.